Y en el Evangelio de Mateo, que es el punto en donde nos encontramos en este momento, ya vamos en el capítulo 7. Capítulo 7 en los primeros 6 versículos. Hemos dicho que es un texto bastante duro, bastante fuerte. Simplemente con que veamos la palabra hipócrita en el versículo 5 y las palabras perros y cerdos en el versículo 6, ya nos habla de la contundencia exhortativa con la que el texto nos habla. Los dos sermones o los 3 sermones anteriores que hemos compartido nos han permitido evaluar un poco en detalle por qué la rudeza de esta amonestación. El día de hoy vamos a la segunda parte del versículo 6 y citábamos en el mensaje anterior: elegancia es el resultado de sentidos exactos y refinados, para ilustrar cómo Cristo, por su obra redentora, ha producido un refinamiento espiritual en nuestras almas para no ser como los perros que repudian y destruyen el Evangelio y a sus siervos, sino que nuestras almas han sido capacitadas para apreciar y vestir las joyas santas de Cristo. Esas joyas corresponden a lo santo, y en el anillo interno corresponden a las perlas. Esas perlas preciosas. Y hay una sutil distinción en el paralelismo, aunque todo el texto subraya una misma idea, pero con un matiz especial. Cada elemento nos va a comunicar un mensaje. Hay una sutil distinción. En el análisis de la primera prohibición veíamos que lo santo es la celebración cúltica. Eso es lo que nos enseña la Biblia frente a esa categoría de lo santo, trabajando desde la forma como en el Nuevo Testamento se utilizó el Antiguo Testamento. Y esa celebración cúltica es exclusiva de la iglesia, no apta para perros, pues no solo no pueden celebrar la gloria de Dios, sino que además se vuelven para destruir a quienes con imprudencia les participan de este tesoro sagrado. Y el día de hoy veremos lo que se manda y advierte en la segunda prohibición, porque notemos que ambas son prohibiciones, ¿verdad? Ambas son prohibiciones, y hoy veremos lo que se nos manda y advierte en esta segunda prohibición del texto: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En ese enunciado paralelo al anterior se enfocará la enseñanza y la ética del reino de Dios, mientras que en lo santo está enfocado el culto. En las perlas, nótese el plural, está enfocada la enseñanza y la ética del reino de Dios. De ahí que el título de nuestro mensaje en esta mañana sea: las perlas, el patrimonio privativo de los hijos del reino. Esta es una enseñanza y ética celestial que solo los hermanos en Cristo están en condiciones de entender, de aceptar y de encarnar en la tierra para la gloria de Dios. Es por eso que solo puede ser acogida por la iglesia, porque esto tiene una finalidad. No que nosotros seamos buenas personas inicialmente, sino que esto sea orientado para la gloria de Dios. Entonces vemos que la dimensión teologal es clave para entender esta fuerte amonestación. En el Evangelio de Mateo, todo lo que sucede en la tierra con los discípulos está referido al Padre en el cielo. Hágase en la tierra tu voluntad como en el cielo. Donde están 2 o 3 reunidos en la tierra, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos, de tal forma que todo lo que aten o desaten en la tierra será atado o desatado en el cielo. Eso es una clave teológica para entender el Evangelio de Mateo. Todo lo que sucede en la tierra con los discípulos está absolutamente y necesariamente referido al Padre en el cielo, para la gloria del Padre del cielo. Veamos unos ejemplos más. Allí en el capítulo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿En dónde? En la tierra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien, a vuestro Padre que está en los cielos.
Miren el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿en dónde? En la tierra, que está ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia de los hombres para ser vistos, ¿en dónde? En la tierra. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí nota? Es una clave narrativa en el Evangelio, que es fundamental para entender esta fuerte amonestación. Eso se llama una espiritualidad en dimensión teologal, es decir, referida a Dios, cuyo objetivo es Dios, cuya motivación es Dios. Y en esto radica la gran diferencia entre perros, cerdos y hermanos o discípulos. Porque los perros y los cerdos no viven en dimensión teologal, pero suponemos que los hermanos y los discípulos sí vivimos en dimensión teologal, viviendo aquí en la tierra con el anhelo de glorificar a Dios. Esta segunda prohibición enfoca tres aspectos que observaremos en el siguiente orden. Primero, los cerdos. Ese va a ser el primer elemento que vamos a observar para hablar de la impureza de los que pisotean el patrimonio privativo de los hijos del rey. La impureza de los que pisotean el patrimonio privativo de los hijos del rey. En segundo lugar, no echéis, para hablar de la exclusividad del patrimonio privativo de los hijos del rey. Y finalmente, vuestras perlas, la función edificante del patrimonio privativo de los hijos del rey. En primer lugar, veamos entonces qué se nos dice con la alusión a los cerdos: la impureza de los que pisotean el patrimonio privativo de los hijos del rey. Por el siglo II antes de Cristo, ya bajo el dominio griego, el rey Antíoco IV publicó un decreto en el que se ordenaba la renuncia a las costumbres propias, porque en aquellos días, dependiendo del rey, había una cierta tolerancia de la pluralidad cultural y de la pluralidad religiosa. Pero había reyes que se apropiaban el derecho de establecer la religión para el pueblo. Y se decretó que todo el mundo tenía que renunciar a sus convicciones, a sus costumbres, porque él necesitaba unificar en un solo pueblo todo su reino. Y muchos israelitas en aquellos días aceptaron ese culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Pero el decreto además decía que se ordenaba, además de renunciar a las convicciones propias, a acoger las costumbres extrañas. Y entre ellas estaba, por ejemplo, erigir altares, recintos sagrados, templos a los ídolos y sacrificio de cerdos y otros animales impuros. Entonces, mientras algunos aceptaron el culto, judíos ortodoxos, fieles a la tradición de la ley de Moisés, se sintieron posiblemente objeto de un gran atropello, de una terrible vulneración de sus derechos, sobre todo de su sensibilidad religiosa, porque para los judíos estaba restringido el consumo y el ofrecimiento cultual de cerdos. Su carne simbolizaba suciedad y corrupción. De eso tenemos abundantes pruebas en el Antiguo Testamento, que por ahora pues no es necesario ver. Los antiguos habitantes de Canaán, que fue la tierra que ellos conquistaron cuando llegaron de Egipto, comían carne de cerdo, y más tarde, ya por la época del dominio griego en adelante, los cerdos se empiezan a usar para el consumo y el culto de los paganos. Uno de los elementos significativos de la conocida parábola del hijo pródigo, que llamamos nosotros parábola del Padre Misericordioso, trabaja alrededor de la humillación del hijo. Más que de su degradación moral, el distintivo cultural allí es como él, teniendo que cuidar cerdos y comer comida de cerdos, le muestra la gran pérdida que tuvo al irse de la casa de su padre. En el mundo judío eso le implicaba una marginación social, una contaminación espiritual. Entonces, por la cultura del mundo bíblico entendemos que con esta mención de los cerdos, el Señor personifica muy gráficamente la incompatibilidad que hay entre la vida de los impuros y la vida de los santos. Se enfoca entonces un estado de impureza en los cerdos
en el que se muestra complacencia en lo profano y se rechaza lo sagrado. Nótese que mientras que en el anillo externo el ataque es contra los que ofrecen lo santo, o sea, contra personas, en el anillo interno la agresión es contra ¿qué? Contra las perlas. En el texto, perros y cerdos caracterizan dos perfiles y actitudes opuestas al carácter de los discípulos, por cuanto opuestos son sus objetivos. Tus objetivos y los míos, siendo creyentes, si somos creyentes, tienen que ser muy diferentes a los de los profanos. Nuestras preferencias, no hay compatibilidad entre lo santo y lo profano, dice Pablo por ahí en Corintios, ¿verdad? Primera carta. Nuestras prioridades espirituales, nuestras elecciones morales. A los cerdos les complace revolcarse en el lodo, ¿saben por qué? Ellos no tienen glándulas sudoríparas. Como no tienen glándulas sudoríparas, necesitan enlodarse frecuentemente para mantenerse frescos. Así son los profanos. No tienen glándulas espirituales y deben revolcarse en la banalidad, en la impureza, para tener un refresco en su alma. Según la segunda carta de Pedro 2:22, el cerdo es proclive a deleitarse en la inmundicia, y es interesante notar que como dotación natural el olfato del cerdo es tremendamente desarrollado, pero en la vida del hombre este olfato no es para las cosas del Señor. Los cerdos no resisten la luz del sol, así tampoco los cerdos humanos no resisten la luz de Cristo, porque irrita su piel con facilidad. Los cerdos, por su naturaleza impura, no tienen ni deseo ni conciencia, uno, de poner su vida en las manos de Cristo, de ofrecer su vida para la gloria de Cristo, ni de ejercer una fraternidad cristiana bajo el señorío de Cristo. Esas tres dimensiones teologales es lo que diferencia la sociabilidad del mundo con la sociabilidad de la iglesia. La sociabilidad del mundo está basada en un humanismo egocéntrico, pero la sociabilidad de la iglesia está basada en una dimensión teologal, o sea, en relación a Dios. En el mundo el hombre vive desde el hombre para el hombre, pero en la iglesia el hombre vive desde Cristo para glorificar a Dios, para servir a sus hermanos en la fe, para predicar la salvación a los pecadores. Se muestra entonces esa línea que separa tierra santa de tierra profana. Por tanto, es necesario en materia religiosa tantear el terreno a la hora de pensar dar lo santo a los perros o echar las perlas a los cerdos. Hay que tantear el terreno. En tierra profana no hay una piadosa y mansa receptividad de las cosas del Señor, como si la habría entre el pueblo de Dios. No hay una piadosa y mansa receptividad de las cosas del Señor. ¿Ustedes creen que un cerdo va a permitir que Jesús le diga hipócrita en el versículo 5? Un creyente se aguanta eso. Y lo reconoce y cambia. Los cerdos tienden a pisotear las perlas. De ahí el grave error de pensar que la refinada enseñanza y ética del discípulo cristiano la pueden aplicar sin más personas no temerosas de Dios. Grotesco, como enseña el Proverbio 11:22, ver un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Los profanos, rebeldes y contradictores no pueden vivir en el marco de las demandas congregacionales del reino. Y todo el tiempo su tendencia es hacer las cosas a su manera. Y acomodan la escritura, o acomodan la ética cristiana, o acomodan su relación con la iglesia, aún con los pastores, para justificar su pecado, para validar su comportamiento, para dar semáforo en verde a sus pretensiones. Alguien dijo: el cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas.
no solo no valorarán las perlas, sino que se advierte que serán humillantemente pisoteadas. En el mundo bíblico, pisotear es algo hostil, es tratar con completo y vulgar desprecio a alguien o a algo. Los que huellan en el mundo bíblico, los que huellan o pisotean, se declaran enemigos. El Salmo 7, en el versículo 5 dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga por el polvo. En Hechos 13, 40 al 46 vemos cómo cuando Pablo y Bernabé están predicando, los judíos empiezan a blasfemar y a vituperar y atacar la predicación de los apóstoles. Israel fue humillado por Dios bajo la mano de Asiria. Dice que fue enviada para hollar el pueblo como lodo de las carnes. Dice en Isaías 16. Asimismo, cuando Dios iba a reivindicar a Israel, cuando era pisoteado por sus enemigos, el Señor profetizaba y decía: el pisoteador de Israel sería consumido de sobre la tierra, como dice por ejemplo en Isaías 16:4. Esta es la idea descrita en la figura de los cerdos pisoteando las perlas. Es tratar algo con completo y vulgar desprecio. Un consejo evangélico será para un profano una ofensa, pero un consejo evangélico será para un creyente una bendición. Amén. Esopo, el famoso escritor de novelas, dijo: el consejo dado a un necio es como perlas arrojadas al muladar. Aún los poetas paganos disfrutan de un cierto destello de la revelación general de Dios y entienden estas cosas, aunque no las vivan en dimensión teologal. Nunca escuchará la sabiduría celestial de la voz de Dios, a no ser que sea lleno del Espíritu Santo. Nunca escuchará la sabiduría del Señor, a no ser que sea lleno del Espíritu Santo. Mire, los consejos son rara vez bienvenidos. Y aquellos que más lo necesitan, muchas veces son los que más los agradecen. E incluso los evitan. ¿Cuánto más será pisoteada la santa doctrina de nuestro Señor? Y tenemos indicios en la Biblia de que esa doctrina admirable de Cristo, no en pocas ocasiones, le trajo al Señor aborrecimiento y peligro de muerte. Porque no en pocas ocasiones vemos en los evangelios que sus enemigos escuchaban sus enseñanzas, sus parábolas, y entendían que era contra ellos, y en vez de arrepentirse y venir a Cristo en fe, confabulaban para matarle. En el mundo se burlan de todo lo que Dios ha expresado como su voluntad. Se burlan de la santidad, se burlan del matrimonio, se burlan del culto, de la escritura. Y es impactante ver que Pablo, vamos a la carta a los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 16. En la carta a los Romanos, capítulo 16. Se saluda de forma especial y muy personal a los discípulos bien dispuestos. Repito, se saluda de forma especial y muy personal a los discípulos bien dispuestos. Si ustedes ven, simplemente un ejercicio de observación, entre el versículo 1 y el versículo 16 se mencionan a muchísimas personas con nombre propio. Y de cada una de ellas se aporta un indicio de su hoja de vida. Algunos fueron colaboradores, otros trabajaron mucho, otros fueron acompañantes, otros compañeros de tribulación. Pero miren que en este mismo contexto se advierte sobre los aborrecedores y contradictores de la doctrina. Miren el versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Es decir, están pisoteando las perlas que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¡Qué tremendo! En la misma iglesia. Y si nosotros volvemos a Mateo, al capítulo 7, notaremos que en los versículos 1 al 5 se habla de una exhortación dirigida a un hermano. Se supone que ese hermano que recibe la exhortación ahí está en silencio, está pasivo, está recibiendo con mansedumbre la exhortación, a pesar de que el Señor denuncia que la actitud del que está exhortando no es la más indicada. Y aún así, ese hermano, ¿qué hace? La escucha. Pero pudiera ser que no la escuchara también, y la menospreciara con humillante indiferencia, siendo que la exhortación es una de las perlas de la iglesia. Dice Proverbios 29:1 que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero cuidado, también las perlas son pisoteadas cuando los verdaderos creyentes no las portamos con dignidad. Si no damos ejemplo y evangelizamos con nuestro testimonio, nuestra fe y el nombre de Cristo serán blasfemados y convertidos en motivo de burla. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, en primer lugar, de esto nos habla la alusión a los cerdos, la impureza de los que pisotean el patrimonio privativo de los hijos del reino. Amén. Amén. En segundo lugar, no echéis la exclusividad del patrimonio privativo de los hijos del reino. Decíamos que hay que tantear el terreno, ¿verdad? Sobre todo cuando se implica instrucción y corrección, que a mi juicio es el contexto del capítulo 7, versículo 1 al 5. Pero ¿cómo tantear el terreno? ¿Cómo saber con quién estamos hablando? ¿Fácil o difícil? Difícil. Porque miren, posiblemente a veces hay más viabilidad de evangelizar a un católico que un simpatizante cristiano. Y ya hemos dicho aquí que simpatizantes cristianos no son miembros oficiales de una iglesia. Simpatizantes cristianos son personas que les atrae de cierta forma el cristianismo, que sienten cierto refrigerio con las palabras predicadas desde un púlpito cristiano, pero que no han experimentado conversión y no tienen un compromiso bíblico con la iglesia. Son simpatizantes. Y a veces es más difícil traer a la doctrina bíblica a un católico que a un cristiano de eso. Hay que tantear el terreno. Un católico, por ser católico, no es un cerdo. Como cuando los gentiles, decíamos la vez pasada, no eran perros solo por ser gentiles. Los judíos estigmatizaron a los gentiles con el adjetivo perros, pero Jesús nunca utilizó ese adjetivo para estigmatizar una etnia. Hay que tantear el terreno, verificando las motivaciones detrás de intenciones y acciones, verificando las actitudes, las motivaciones detrás de las intenciones y las acciones para esto. Porque este texto está trabajado en clave teológica para mostrar una gran incompatibilidad entre los cerdos y los discípulos. Mateo nos ha venido advirtiendo sobre la oposición que hay, la gran incompatibilidad que hay entre la justicia propia, ¿recuerdan? Repasémosle a los hermanos que están aquí escuchando por primera vez sobre esta exposición, que allí en el capítulo 5, en el versículo 20, el Señor amonesta diciendo: porque os digo que si vuestra
¿Estamos en el texto todos? ¿Amén? Amén. Vuestra justicia, ¿ok? ¿Estamos ahí? Si vuestra justicia no fuere ¿qué? Mayor que la de los escribas y fariseos. Y la gran incompatibilidad, 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea que hay un contraste entre la justicia propia, cuyo objetivo es la gloria de sí mismo, y la justicia mayor, cuyo objetivo es la gloria de Dios. Por eso allí en el capítulo 5 dice Mateo en el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, o sea, en dimensión teologal. En Filipenses 3, Pablo describe la diferencia entre las preferencias y objetivos de los extraños a la fe y las de los discípulos, y vale la pena que lo miremos. Filipenses capítulo 3. Recordemos que la clave es verificar las motivaciones y actitudes detrás de las intenciones y las acciones. Hay que tantear el terreno. Filipenses 3 dice en el versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos tienen confianza en la carne, o sea, no viven en dimensión teológica. Mientras que los de la circuncisión, dice el texto en el versículo 3, que son los convertidos y los regenerados, los discípulos, se caracterizan ¿por qué? Porque en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo Jesús. Los discípulos en espíritu sirven a Dios y se glorían en Cristo Jesús. Este es un contraste revelador en donde la dimensión teologal es la clave. Sigue siendo la clave. Entonces se requiere que nosotros nos sintonicemos como discípulos, nos afirmemos en una dimensión teologal de nuestra vida cristiana. Y los que de pronto han vivido una moral terrena, humanista, deben meditar en la forma como están viviendo. Mire qué interesante. Finalizando el Evangelio de Mateo, estamos tratando de trabajar en la misma teología narrativa del Evangelio. Todo el Evangelio analizado desde el mismo Evangelio. ¿Amén? Amén. Mateo capítulo 28. Ahí en Mateo, él nos dice cómo es que nos tenemos que sintonizar. Mateo considera en el capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Estamos todos ahí? Miren, lo primero es alcanzar la condición del discípulo. Y esa es la gran comisión que tanto conocemos, ¿verdad? Miren el método. Mateo registra que las palabras de Jesús a sus discípulos no es: díganle a los paganos que sean buenas personas. 19 y 20, por tanto, id a ser discípulos, no personas moralistas. Porque los cerdos no pueden recibir las perlas, porque las van a pisotear. ¿Amén? Amén. Haced discípulos primero, o sea, traigan pecadores al arrepentimiento y al seguimiento de Cristo. Y luego sí que dice: enséñales. ¿Notan? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Amén? Amén. Primero tienen que eliminar la gran incompatibilidad. Porque si primero no se elimina la gran incompatibilidad que hay entre cerdos y creyentes, nunca van a recibir lo santo y nunca van a apreciar las perlas. Y aunque los perros digan que adoran, aunque vayan a iglesias y ofrezcan sacrificios, son cultos abominables a los ojos de Dios. Y aunque muchos en el mundo quieran vestirse con la ética cristiana sin ser creyentes, están asumiendo una falsa piedad delante de los ojos de Dios. Entonces ese es el orden y el método: primero hacer discípulos y luego enseñarlos. Esto también nos permite entender por qué no hay que discutir ni disputar con profanos asuntos teológicos, a no ser en un marco de evangelización. Porque para los impuros el alimento del Señor no es cosa apetecible. Alguien dijo: jamás pelees con cerdos, porque mientras tú te ensucias, ellos lo disfrutan.
Pablo advierte que lo espiritual no es para los naturales, literalmente en el griego animales. Y dice en primera carta a Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, tanteando el terreno, porque al echar las perlas se está abonando el terreno. En el pensamiento bíblico, echar perlas implica una pretensión de abonar el terreno espiritual. Se cree que en la Torá, el Señor, como el pastor que le indica al caminante la dirección por la que debe ir, señalaba al pueblo el camino de su voluntad. Enseñar la Torá para el judío era echar perlas, echarle las perlas de Dios, instruir en la voluntad de Dios. Y como vemos, eso es una cosa que es privilegio privativo ¿de quién? Del Elohim. Levítico 26, en donde se habla sobre la desobediencia, o se advierte en relación a la desobediencia. 26:18. Y aún con estas cosas y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a paideu, o sea, a corregirles, a castigarles 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis, corregidos. Versículo 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré, aún 7 veces por vuestros pecados. Pero bueno, ¿a quién está aplicado esto y en qué contexto? Pues Dios advierte sobre la idolatría, versículo 1. Pueden ir con sus ojitos a mirar aquí simplemente. Sobre guardar los días de reposo, versículo 2, y sobre andar en los decretos y mandamientos del Señor, versículo 3. ¿En una demanda dirigida a quién? ¿A profanos? No, a su pueblo. La alianza es entre Dios e Israel. El objetivo no es que los paganos o profanos se porten bien o que luzcan como buenas personas, sino quebrantar la soberbia del orgullo de su pueblo para que se vuelva y escuche y obedezca al Señor. Dice allí en Levítico 26, 18 y 19: y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. De ahí que Proverbios 13:24 diga que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Confirmamos entonces una dimensión teologal para echar las perlas. Tiene que haber un parentesco con el Señor. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, dice el salmista. Amén. Entonces, en primer lugar, los cerdos, la impureza de los que pisotean el patrimonio privativo de los hijos del rey. En segundo lugar, no echéis la exclusividad del patrimonio privativo de los hijos del reino. Y en tercer lugar, vuestras perlas, la función edificante del patrimonio privativo de los hijos del reino. La función edificante. Del patrimonio privativo de los hijos del reino. Aquí vamos a tocar 3 puntos y es el punto en donde nos vamos a detener un poco más. Miren, en primer lugar vemos que las perlas son un patrimonio heredado. Estamos hablando de una herencia que nos ha sido dada. Bueno, pastor, ¿usted de dónde saca esa idea? ¿Se notan que hay un pronombre posesivo? Vuestras. O sea que y nos pertenecen porque nos fueron dadas como herencia. Y es un posesivo en plural, o sea que es una herencia ¿de quién? De la iglesia, de todos los que hacemos parte del reino. En la expresión vuestras perlas, porque en el Evangelio de Mateo
también se utiliza la palabra perla en singular. ¿Sabe para qué? Para el reino. Para referirse al reino. Por eso Mateo intencionalmente usa perlas aquí en plural. Y en 13:45 a 46 en singular. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, en plural, ¿verdad? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y en perlas en plural, ¿qué se representa? El patrimonio privativo de los hijos, la enseñanza y la ética de Cristo. Miren el carácter sublime con que Cristo empezó a darnos esa herencia en el capítulo 5 de Mateo. Y Jesús se cuidó de que estas perlas las recibieran sus hijos y no los cerdos. Porque en el capítulo 5 dice que Él ve la multitud, y cuando ve la multitud, ¿qué hace? Busca un lugar privado para sentarse a instruir a sus discípulos. Amados hermanos, cuando ustedes son traídos a la iglesia, son traídos al monte en donde Jesús enseña. Amén. Y eso es Sión en el Antiguo Testamento. El monte en donde Jesús se aparece, el monte en donde Jesús salva, el monte en donde Jesús enseña. Ve a la multitud y sube al monte, 5:1, y ¿qué hace? Se sienta. Y miren a él, ¿quiénes? ¿Los profanos? Sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Y desde allá venimos hasta el capítulo 7. O sea, el Señor está echando Perlas. está señalando el camino de la voluntad del Dios del cielo. Es significativo que Pedro en su primera carta, capítulo 2, Pedro en su primera carta, capítulo 2, veíamos en el sermón anterior, hablando acerca de lo santo, que Pedro decía, del 4 al 10, que nosotros somos piedras vivas. Versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para que administremos lo santo, es decir, anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Siendo que primero fue superada la gran incompatibilidad, porque es el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahí se habla de lo santo, pero en el 11 en adelante se habla de las perlas. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Si ven que este patrimonio no es solo para que seamos buenas personas, sino para que el pueblo de Dios glorifique a Dios. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas Obras. vuestras, ¿de quién son esas obras? Nuestras. Nuestras. ¿Ven por dónde va el vuestras perlas? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está hablando de ¿qué? De las perlas. Porque encarnar esta justicia mayor es aquello a lo que hemos sido llamados. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Está hablando de Cristo. Y recordemos que esto es para la gloria de Dios. Y esto es lo que aprueba Dios, versículo 20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante.
El Señor Jesucristo, como buen pastor, nos ha venido echando estas perlas en ese bello sermón del monte para que las hagamos nuestras y las consideremos el manjar más anhelado. Por eso es tan importante venir y congregarse. Por eso es tan importante quedarse y discipularse. ¿Acaso no consideramos la enseñanza del Señor un conjunto de bellas perlas? Amén. Entonces las perlas son un patrimonio heredado. Las perlas son medios de gracia para la vida de la iglesia. Las perlas son medios de gracia para la vida de la iglesia. Mire, si el Señor, con la alusión a los perros y cerdos, ha señalado la línea que advierte sobre una tierra profana, pues notaremos que las perlas son la ley que rige la vida en una tierra santa. Es decir, el reino de Dios, la perla de gran precio. En el Evangelio de Mateo el reino es a su vez esa perla preciosa, valiosísima. Y las perlas constituyen esos medios de gracia divina que nos permiten a los discípulos ejercer bíblicamente la práctica de nuestra fe. Nosotros necesitamos esas perlas porque no basta con decir yo tengo fe, no basta con decir yo creo en Cristo. Nosotros tenemos también que ejercer en dimensión práctica nuestra fe. Y para eso son esas perlas. Para regular también la relación fraterna entre los miembros del pueblo de Dios. Eso es lo que yo digo en cuanto al contexto del capítulo 7, versículos 1 al 6, en Mateo. Porque son prescripciones dirigidas a los hermanos. Para encaminar nuestros pasos de forma santa y cristiana, de tal forma que cuando nos vean en el mundo, ¿nos aplaudan? No, ¿qué hagan? Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dimensión. El cristiano no vive santamente para ganar fama y prestigio, lo cual ya criticó Jesús en los sermones anteriores que veíamos, ¿recuerdan? Lo hacían para sí mismos, para ganar la gloria de los hombres, ¿no? El cristiano no se porta bien en la iglesia para escalar posiciones. Nos ayudan a mantenernos en fidelidad, santidad, hermandad y obediencia. Vamos al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Dice desde el versículo 65, Salmo 119: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo tu corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. Mateo 7, 1 al 5. Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Por qué? Porque para el creyente la ley de la boca de Dios son... Porque necesitamos acogerlas con reverencia, y esto nos ayuda a afianzar nuestra relación de parentesco con nuestro Padre. Porque quien vive en dimensión teologal, lo único que le preocupa es Dios. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 carta a Corintios 11:32 que la disciplina o castigo del Señor, por ejemplo, contribuye en que seamos afirmados en sus caminos y no terminemos condenados con el mundo. Estudiamos y perseveramos en las perlas de la ley de Dios para amar más al Señor. ¿Tú sientes que no creces en el amor a Cristo? La respuesta está implícita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para entender más la santidad de Dios y estimular así nuestra santidad. Para depender más del Señor. Para conocer más del Señor. Para tomar más distancia de una vida mundana con la que el creyente tiene una gran incompatibilidad. Para asegurar, enriquecer y fortalecer más la fraternidad cristiana.
y mucho más. Pero hay una razón teologalmente mucho más sublime y elevada. Y es el tercer punto en este tercer punto. Y es que las perlas son el fundamento o el fermento de una vida que glorifica a Dios. ¿Por qué las perlas en Mateo se nos dan en Cristo? Para que sean nuestras. Vayamos a Mateo 5:16. Y leamos desde el 14. Mateo 5:14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién? La tierra, ¿verdad? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, la luz es para poder contribuir en que otros sean iluminados, no para que yo sea aplaudido. Amén. O para que me den cargos de enseñanza en una iglesia. Y dice que así alumbre la luz de Cristo. Dice así: vuestra luz. ¿De quién es la luz? De los discípulos. Delante de los hombres, para que vean las buenas obras de Cristo. No, vuestras buenas obras. O sea, las obras de quién? De los discípulos de Cristo. Y glorifiquen al Padre de Cristo. No, a nuestro. Al Padre nuestro, o sea, el Padre de los discípulos de Cristo que está en los cielos. Las perlas naturales son esferas de nácar y se revisten de nácar durante un largo periodo de tiempo. Ellas permanecen ocultas dentro del cuerpo blando de los moluscos. Así se forman las perlas. Y se sabe que esa formación de nácar alrededor de un cuerpo extraño dentro de un molusco puede tardar hasta 10 años. Y las que se llaman gemas son perlas que han tenido muchas décadas de periodos de maduración. ¿Tú crees que uno puede, aún nosotros siendo ya cristianos, no me llegará a ser cristianos maduros de la noche a la mañana? Solo con escuchar un sermón los domingos. En 1969, el actor Richard Burton, de la vieja escuela, tal vez doña Ifigenia le suene ese nombre, un actor muy conocido hace varios años, creo que todavía vive, compró en una subasta por lo que hoy en día es 95 millones de pesos, en 1969, la perla llamada La Peregrina, y se la regaló a su amada, que también fue una gran actriz de la época, Elizabeth Taylor, una de las mejores actrices del cine norteamericano, de la clásica película Cleopatra. 95 millones de pesos, una gema. Así, amados, las perlas evangélicas son joyas muy preciosas que vienen de lo profundo del corazón de Dios. Amén. Y atesorarlas, y mire que nos han sido dadas por gracia. No por 95 millones de pesos, pero costaron más que 95 millones de pesos. Costó la sangre y la vida de Cristo Jesús. Dios pagó por esas perlas, para que nosotros las recibiéramos de forma. ¿Qué estamos haciendo con las perlas, hermanos? Debemos madurarlas en nuestro carácter. Debemos lucirlas en nuestra devoción. Debemos lucirlas en nuestro andar cristiano, que implica, por supuesto, primero conversión y luego consagración devota. Tiempo de formación discipular. En la actualidad y aún en muchas iglesias, el evangelio está tan escondido como el paisaje en un páramo cubierto de neblina. El evangelio está tan escondido en las iglesias actuales que se han desviado, tan escondido como el paisaje en un páramo entre la neblina. Y si hay algún cristiano en alguna de estas sectas o en alguna de las prestigiosas iglesias históricas que anhele y se proponga buscar perlas
evangélicas. Para glorificar a su amado Dios y Salvador, tendrá que sumergirse muy profundo. Hay algunos cristianos que les gusta chapucear en la superficie, pero si ustedes quieren perlas, tienen que navegar muy profundo, porque la Biblia es clara, pero el Señor dijo: escudriñen. Tendrá que morir a sí mismo, tendrá que morir al mundo mismo, tendrá que morir a un cristianismo ficticio, tendrá que morir a un cristianismo light, a un cristianismo de confort, para emprender un viaje a las profundidades de las insondables riquezas de Cristo. Los buzos buscadores de perlas, ¿saben qué hacen? Se atan una piedra a la cintura para sumergirse en las profundidades y extraer las perlas preciosas en ostras que están cerradas en la oscuridad y el silencio perpetuo de las profundidades del mar. Así todo cristiano piadoso, amador de su Salvador y Dios, seriamente comprometido con su fe, impulsado por su conversión, debe huir de tanto ruido, tanta mediocridad, tanta superficialidad, para consagrarse y encontrarse con Cristo en el puro Evangelio. Y si hay aquí alguno o alguna que no haya creído en Cristo aún, que el Señor en su maravillosa providencia le haya traído esta mañana a este lugar, yo te encarezco en el nombre del Señor que reconozcas a la luz de estos indicios que aún pensando tú que eres creyente, resulta que eres un extraño a la fe y a Cristo. Que el Espíritu te muestre que has pisoteado muchas veces las perlas de Cristo, el Evangelio, declarándote enemigo de Dios. Recuerden que pisotear en el mundo de la Biblia es declararse enemigo. Que has vituperado la iglesia, que aborreces la vida espiritual, aunque tal vez te haya traído una necesidad o física o material o una angustia existencial, porque muchos van a las iglesias movidos por eso. Dios, en su voluntad permisiva, usa la depresión, las quiebras económicas, las enfermedades, para que las personas, por lo menos desde ahí, miren hacia el cielo. Pero miren hacia el cielo inicialmente no en una dimensión teologal, sino buscando su propio bien. Pero Dios, en su infinita misericordia, como me pasó a mí, usó una circunstancia, una eventualidad histórica para traer al conocimiento de Cristo. Y tal vez algunos o algunas hoy estén viviendo la misma experiencia. Son inconversos, tú eres inconverso o tú eres inconversa si has pisoteado las perlas del Señor. Cristo, en el poder de su Santo Espíritu, puede darte perdón, puede darte salvación, puede darte vida hoy si crees en Cristo. Puede por su Espíritu darte refinamiento para que valores el tesoro sagrado de Cristo. Es la única forma en que tú podrás ser salvo. Aquí el Señor no te trae para que aprendas principios para ser una buena persona afuera en la calle. El cristianismo no es para ser buenas personas. Porque uno pregunta a cristianos: ¿usted por qué es cristiano? No, es que hay que cambiar, no, es que hay que cambiar. No, amado hermano. ¿Sabes para qué Dios te ha hecho cristiana y cristiano? ¿Y para qué a ti, inconverso o inconversa, Dios quiere hacerte cristiano? Para que ames a Cristo y glorifiques a Dios. Y fruto de eso, vean buenas obras en ti. Porque Cristo, las joyas de Cristo, el culto a Cristo, son un tesoro que son patrimonio privativo de los hijos. Si no eres convertido, el alimento del Señor no te será jamás cosa apetecible. Nunca gustarás el deleite y el gozo maravilloso que implica en espíritu servir a Dios y gloriarse en Cristo Jesús. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y serás salvo o salva, y vivirás en verdad, gobernados por la paz que solo Cristo da. Serás libre de ti mismo, de ti misma, y vivirás para la gloria de Dios. Arrepiéntete hoy, cree en Cristo, y serás justificado y recibirás la vida eterna. Amén. Por eso empezamos a buscar en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo 1.
vuestras perlas, la función edificante del patrimonio privativo de los hijos de Dios. Y vamos a leer al unísono en Colosenses 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Va. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.